Cordial saludo, mi nombre es Francisco Gómez, soy estudiante del programa de agronomía de la UNAP y pertenezco a SAT-Pasto. A continuación presento el póster que realicé sobre las cuatro preguntas que había escogido de la guía de la materia de bioquímica vegetal. Las preguntas que yo respondí en el trabajo escrito son la pregunta 14, la 15, la 16 y la 17. Eh, en la primera pregunta, la guía nos preguntaba sobre la conformación estructural, la cual se encuentra en el trabajo escrito, y la clasificación de los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son carbohidratos que no pueden ser hidrolizados y se denominan también carbohidratos o azúcares simples. Un ejemplo de estos es la glucosa y la fructosa. Estos se encuentran en las plantas. Y los disacáridos, estos están formados por la unión de dos monosacáridos mediante un enlace glicosídico. Un ejemplo de disacárido es la sacarosa. Este es un disacárido conformado por la unión de una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Eh, los oligosacáridos. Los oligosacáridos surgen de la unión de dos o más monosacáridos. Estos al unirse generan cadenas de longitud variable. Eh, Pueden ir de 3 a 10 cadenas de monosacáridos unidas y se los denomina carbohidratos complejos. Un ejemplo de esto es la maltotriose. Después tenemos a los polisacáridos. Los polisacáridos son polímeros de elevada masa molecular. También estos son formados por la condensación de monosacáridos simples que a veces presentan estructuras complejas. Los polisacáridos pueden ser de reserva o estructurales. Los de reserva más importantes son el almidón y la milopectina. Y un polisacárido estructural es un carbohidrato que proporciona soporte y estructura a las células. En este caso, podemos encontrar que los que proporcionan estructura a las células son la celulosa y la quitina. Bueno, la segunda pregunta y nos hablaba sobre los almidones y eh, también su clasificación. Entonces, el almidón pues es la principal fuente de reserva de carbohidratos y energía de las plantas y se halla en los granos de cereales, en las semillas de leguminosas, en tubérculos, en frutas y constituye una reserva a largo plazo para la germinación y para el posterior crecimiento de las plantas. A nivel molecular están conformados por dos moléculas distintas, amilosa y amilopectina. La amilosa es un polímero lineal esencial, eh, el cual se une con moléculas de glucosa a su alrededor, generando diferentes ramificaciones. Eh, la amilopectina posee una estructura altamente ramificada compuesta por moléculas de glucosa ligadas. Alrededor del 6% de enlaces y en los puntos de ramificaciones, en los puntos de ramificaciones 2 y 3. Y el almidón tipo A, en el almidón tipo A, las hélices de glucosa se encuentran empaquetadas densamente en un tipo de estructura que posee amilopectina de longitudes de cadena de 23 a 29 unidades de glucosa. Los almidones identificados como de tipo B almacenan una menor cantidad de cristales, por lo que al ser menos densos, estos permanecen libres para que, para que las moléculas de agua puedan distribuirse entre sus diferentes ramas. Básicamente estos consisten en cadenas
longitudinales de amilopectina, de 30 a 44 moléculas de glucosa con agua. Bueno, la pregunta 16 dice, nos pregunta bueno, dice que el polisacárido más abundante en las plantas es la celulosa y otros polisacáridos estructurales de importancia en los vegetales son la hemicelulosa y la lignina. Entonces, bueno, la celulosa es el polisacárido, es un polisacárido que es un polímero y que no es ramificado eh, y es de moléculas de glucosa. Eh, Estas son largas y finas, son cadenas largas y finas de glucosa que se unen entre sí mediante enlaces de hidrógeno, constituyendo microfibrilas de 10 a 25 milímetros de diámetro. Estas se retuercen todas juntas para formar hebras muy finas. Las moléculas de celulosa consiguen de este modo ser tan fuertes como un hilo de acero y poseen un diámetro igual. Eh, La hemicelulosa, es un componente muy importante de la matriz que integra la pared celular. Es un derivado de glucanos o no cristalinos con cadenas cortas laterales de silosa, de galactosa y fucosa. Están unidos a la superficie de las microfibrillas mediante puentes de hidrógeno también, y algunas de ellas están entrelazadas con moléculas de ácido péctico mediante moléculas neutras de pectina. Y también tenemos la lignina, em, que esta es uno de los biopolímeros más abundantes en las plantas y junto con la celulosa y la hemicelulosa forman la pared celular de las mismas en una disposición regulada eh, a nivel nanoestructural. Esto pues da como resultado redes de lignina, hidratos de carbono con la composición o distribución de los tres. Estos tres componentes en las redes varía dependiendo del tipo de planta. Bueno, la pregunta 17 nos pregunta sobre los azúcares reductores y pide que se haga un listado de azúcares reductores con su respectiva estructura química, la cual pues se encuentra en el trabajo escrito, y también que se habla un poco sobre la utilización que se le da en diversos campos a estos azúcares. Entonces, bueno, tenemos en los azúcares reductores, tenemos la glucosa, que es un monosacárido. Este se utiliza en diferentes alimentos, en bebidas, en productos farmacéuticos y en biocombustibles también. Tenemos la fructosa, que es un monosacárido, principalmente este se usa en la industria alimentaria y como endulcorante, también en la agricultura para el control biológico de plagas y enfermedades y en investigaciones científicas y como señalizador metabólico. Tenemos también la galactosa. La galactosa es un monosacárido. Se usa en la creación de productos químicos como absorbentes, también en investigaciones científicas del área de bioquímica y de cromatografía y en la industria alimentaria. Eh, También se usa como ingrediente de algunos productos eh, biotecnológicos. También tenemos la maltosa. La maltosa es un disacárido. eh, este disacárido pues normalmente se usa en la industria alimentaria, también en la producción de bebidas, sobre todo de bebidas alcohólicas, y también en helados, en caramelos, en productos que deben ser horneados eh, y principalmente como colorante en la producción de cervezas. Tenemos también la lactosa, y la lactosa es un disacárido y
Algunos campos en los que se usa la maltosa es en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria, como en panadería, producción de lácteos, repostería y en alimentos preparados para bebés. También en suplementos deportivos y en alimentos o piensos para animales. Y finalmente tenemos la maltotriosa. Esta es un oligosacárido. Este se usa principalmente en la industria cervecera y también en la alimentaria como un potencializador de sabor y como endulcorante. Bueno, esta es las- el resumen de las respuestas que le doy a las 4 preguntas que me correspondían de la guía y agradezco mucho. Buenos días, mi nombre es Ángela Alexandra Zamudio Díaz. A continuación voy a presentar la tarea 3 de bioquímica vegetal. Tengo las preguntas, la temática 2, respiración, glucólisis, preguntas 2, 4, 5 y 6. Desarrollo una conceptualización de metabolismo primario en las plantas indicando los principales procesos que lo contemplan. Se llama metabolismo primario de las plantas a los procesos químicos que intervienen de forma directa en la supervivencia, crecimiento y reproducción de las plantas. Son procesos químicos pertenecientes al metabolismo primario, la fotosíntesis y respiración, el transporte de solutos, la translocación, la síntesis de proteína, la asimilación de nutrientes y los productos del metabolismo tales como los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, que son los más abundantes y se denominan así por constituir la base fundamental del metabolismo. Realiza una tabla incluyendo la definición de los siguientes conceptos. 1. Respiración aeróbica. 2. Glucólisis. 3. Ciclo de Krebs. 4. Fosforilación oxidativa. 5. Gluconeogénesis. 6. Síntesis de proteínas. 7. Síntesis de ácidos grasos. 8. Fotosíntesis. Aquí podemos ver la definición de respiración celular aeróbica y su imagen. 2. Glucólisis, definición y su respectiva imagen. 3. Ciclo de Krebs, definición y su respectiva imagen. 4. Fosforilación oxidativa y su respectiva imagen. 5. Gluconeogénesis y su respectiva imagen. 6. Síntesis de proteínas y su definición y respectiva imagen. 7. Síntesis de ácidos grasos, su definición y respectiva imagen. Y por último la 8, que es fotosíntesis, su definición y su imagen. 5. ¿Cuáles son las diferencias entre respiración aerobia y anaerobia? Acompañe su respuesta con imágenes que evidencian la diferencia química y cite ejemplos aplicados en áreas agrícolas, pecuarias, agroforestales y ambientales. Respiración. Aerobia y anaerobia. Aerobia, proceso que se realiza en presencia de oxígeno, es más frecuente en la naturaleza ya que libera mayor cantidad de energía dando como producto final dióxido de carbono y agua. Anaerobia, proceso donde no se requiere de oxígeno y en su lugar utiliza otras moléculas para aceptar electrones en el proceso de producción de energía. La respiración aerobia produce mucho más ATP, en la respiración anaerobia se produce con mayor rapidez. En la respiración aerobia se puede encontrar el citoplasma y las mitocondrias, en la anaerobia se encuentra únicamente el citoplasma. En la aerobia se intercambian gases, en la anaerobia no se intercambian ningún tipo de gases. Principales ejemplos de la aerobia en el sector agrícola: cultivo de maíz, frijol, café; pecuario, ganado, cerdos, aves de corral; agroforestal, café bajo sombra y sistemas silvopastoriles; ambiental, microorganismos del suelo y animales silvestres. Ejemplo, anaerobia: agrícola, arroz inundado y soya; pecuaria, bovinos corriendo o peleando y aves cuando se asustan y vuelan; agroforestal, raíces de árboles en un sistema agroforestal inundado; ambiental, bacterias en los suelos anegados o pantanos y humedales. 6. La figura 1 muestra el proceso de respiración celular, tanto en la mitocondria como en el citosol. La respiración anaerobia y aerobia respectivamente. Explique con palabras. Aquí tengo la definición de los procesos como la respiración celular, glucosa, glucólisis, mitocondria, citosol, respiración aerobia. Aquí podemos ver la fórmula química de la respiración celular
y su respectiva imagen, y aquí tenemos lo que es el póster de respiración y glucólisis. Tengo la definición de qué es la respiración celular, qué es la glucólisis, algunos datos curiosos de la respiración celular y datos curiosos sobre la glucólisis con sus respectivas referencias. Bueno, esta sería mi presentación respecto a la respiración celular, pues que es un proceso vital para las plantas. Es un proceso pues muy extenso en el cual las plantas necesitan mucha energía para realizarlo. También nos explica de manera detallada cuáles son los procesos que se debe llevar a cabo para que ésta se realice de una manera correcta y no haya ningún tipo de interferencia en el proceso. Muchas gracias.